nuestro consentido, nuestro neurofisiólogo que nos ayuda a entender por qué hacemos lo que hacemos de la manera que lo hacemos. Híjole. Es el doctor Eduardo Calixto, que además es el jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz de estar aquí. Muy buenas tardes. No, hombre, muchísimas gracias. Oye, doctor, mira, atrás de nosotros en las pantallas podemos ver algunas imágenes que pues se han hecho ya muy famosas, sucedieron el fin de semana pasado. Fue esta protesta femenina en contra de lo que ya sabemos. De la historia. Las violaciones, los feminicidios, los te agarro cuando bien vas en el De la metro. historia del machismo, Pita. al Hago final del contigo día. lo que se me dé la gana. Y entonces, pues las mujeres que de verdad ya estamos hartas, sí estamos ya enojadas, solo que estas chavas que están pues más chavas, ¿no? Y traen más energía, digamos, dijeron, no, espérame, yo ya no voy a estar hablando, yo ya voy al combate. ¿Qué está pasando en el cerebro de las mujeres? Y la pregunta sería, si el cerebro va cambiando conforme las generaciones, Okay. ¿qué pasa? Primera parte, empezamos si quieres con la segunda pregunta con respecto a la primera. El hecho del cerebro de cambio biológico se puede madurar más en presencia de aspectos negativos. Cuando nos exponemos a eventos, por ejemplo, de agresiones, de violencia, paradójicamente que eso nos va a generar una cicatriz o un proceso de un cambio conductual para siempre en el contexto de que regiones neuronales se van a conectar en forma distinta, interpretar la violencia, interpretar los malos tratos de una manera distinta y ser más sensibles a ello. También queda muy claro que la región más inteligente del cerebro, que es la corteza prefrontal, madura más rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que una manera de madurar más rápido es la exposición a eventos negativos y que este proceso hace que sí pueda cambiar, pero no es un evento para todos. Esto quiere decir que desafortunadamente en este país, en donde cada vez se están exponiendo a edades más tempranas y de una manera muchísimo más fuerte aspectos negativos, como la violencia, como las amenazas y como el simple hecho de estar haciendo abuso de este proceso sexual sobre las jovencitas, hace específicamente entender que su cerebro madura más rápido. Por otro lado, las mujeres que tienen muchos estrógenos, mucha progesterona, que son sus hormonas femeninas, hacen que normalmente a los 22 años ya tengan una madurez cerebral ya prácticamente alcanzada. Aspecto que a los hombres nos llega esto hasta los 25, 26 años. Lo que estamos viendo es un efecto de madurez cerebral por parte de las mujeres en forma efectiva. ¿Sabes qué? No me molestes. Y ya este punto no es que antes no lo sepan hacer, es que les cuesta mucho trabajo y en términos generales la corteza prefrontal aún no está conectada. Ok, pero a ver, a lo que estas chavas de hoy se enfrentan es lo mismo a lo que nos seguimos enfrentando las otras mujeres. Así es. Y a lo mismo exactamente que nos enfrentamos cuando teníamos sus edades, ¿ok? O sea, esto no ha variado. A todas nos agarraron en el metro, a todas nos salieron estos exhibicionistas, a todas nos ha pasado este tipo de cosas. Creo que, o no sé, te pregunto, si también la educación o los principios o lo que se espera de uno juega en esto, porque pues cuando se nos hubiera, o sea, estábamos enojadas, teníamos miedo, pero ¿cuándo se nos hubiera ocurrido juntarnos y ponernos violentas? Nunca. No. Porque pues de alguna forma nos enseñaron a callar. Claro, primer punto de varios. Uno, cuando se generaliza este proceso, y hoy con las redes sociales, hoy con la manera de llegar más rápido a esta información, tenemos una mayor capacidad de tener la empatía y también enterarnos de que ahora sucede y está sucediendo en este momento con alguien, con X, con Y, y ahora me doy cuenta de eso, soy más consciente del evento. Claro, antes por lo pensabas inmediato. que nada más te pasaba a ti. Claro, y segundo, que los límites que en casa se han ido perdiendo, que esto es una generación en donde por parte de los varones no les enseñaron los límites. Con respecto a otras generaciones, esto se ha ido perdiendo más. Este tipo de abusos, estos personajes agresivos han perdido más los límites a edades más tempranas y no se han aprendido en casa. Hoy estamos viendo que si en términos generales evidenciamos el límite que se lograba en la casa con respecto al que se lograba en la escuela, que era muchísimo más controlado, más evidente, este se ha ido perdiendo.
El cerebro de los varones, cuando está más involucrado con testosterona, sin control efectivo de esto, se da el permiso de hacer varias cosas que antes no hacía. En términos generales, aquí tengo que ser muy cuidadoso porque parece que estoy justificando. Sí, Y en este sentido no va en eso. Estoy tratando de explicar un fenómeno. Que cuando lo vemos en procesos agresivos, primero está el factor de aprendizaje, pero el otro está el factor de la permisividad. Y esto se da en casa. Si en casa yo no le digo, no se trata hacia una persona, no se le trata hacia una mujer, no se le habla de esta manera y las consecuencias son estas, en ese momento el cerebro va generando los aspectos de control. Si además de esto a uno, que el cerebro del varón tarda más tiempo en madurar, que son hasta los 25, 26 años, tenemos un caldo de cultivo biológico-social de retroalimentación, de que el varón le cuesta más trabajo entender límites. Si a eso a uno, que la mujer está madurando más a edades más tempranas, lo que vimos es un hartazgo compartido y de una sensación de esto ya no puede seguir pasando, pero porque específicamente las mujeres se dan cuenta de esto ya ahora con muchísimo más detalle y se sienten más empoderadas para hacerlo. Porque y qué bueno. Que tienen derechos. Exactamente. Fíjate que creo que tiene muchísima lógica, porque si vemos esta generación, que seguramente había muchas chavas como entre 25 y 35 años, ¿no? Y a mí me pareció como entre 20 y 30 y piqui. 20 y 30 y piqui. Lo que nos salió un poco de lógica social es que las mamás de ellas tendrán unos entre 50 y 65, que seguramente esas mamás son las que las han educado con, no te dejes, hija, ¿quieres ser pintora? Ve y lucha por tus sueños. ¿Quieres ser mecánico? Ve y lucha por tus sueños. Y el ejemplo, ¿no? O sea, generalmente van a ser hijas de mujeres que ya no se dejaron Claro. de su pareja o de las situaciones de alrededor. Entonces ya, digamos, ya traen ese Que es como lo aprendizaje, que- ¿no? Sí, lo que estamos diciendo ya ahora con toda esta circunstancia es específico. Tenemos que decir que una mujer hoy, en esta experiencia de tanta violencia, la detecta con muchísimo mayor especificidad y con mayor detalle, que antes era muy complicado. Tenía que pasar algo muchísimo más fuerte para que se detectara y todavía más se denunciara. Hoy lo puede hacer muchísimo más, con mayor facilidad. Ahora, no es lo mismo que vengas tú sola y te le quieras poner al brinco a uno que te está faltando al respeto, Claro. a que vayas en bola. Estamos hablando de que se calcula que había entre 5 y 7 mil chavas, ¿no? Mujeres en general, digamos. Pues obviamente, ¿no? Todas gritamos y a ver quién grita más fuerte. Alguien dijo por ahí que estaba su hija, dice, es que parecía borracha de emoción, ¿no? Traía una borrachera de emoción. Siempre hay que decirlo, en fenómenos sociales, cuando más compartimos la emoción, más rápido se vislumbra, más rápido se detona y dura más tiempo el proceso. Y esto es lo que pasó. Pero es un hartazgo, es una sensación de que ya queremos que esto se termine. Para bien o para mal, este proceso que se ha iniciado nos está enseñando cómo este hartazgo genera conductas que estas tienen una retroalimentación inmediata y que obviamente quienes lo vieron por televisión o lo están leyendo o lo compartieron por redes sociales se van a sumar más. Yo específicamente sí lo detecto a nivel cerebral, es un proceso que sí se sabe entender y que desafortunadamente es la consecuencia de no haber puesto límites cuando debieron haberse puesto. A ver, Eduardo, pero a ver, en este momento, en este 2019, ¿qué hizo que esta empatía fuera tan fuerte a otros años? Porque movimientos de mujeres de 1900 han habido muchísimos. Sí. Bueno, espérate, antes de que te conteste el doctor Calixto la parte que le corresponde, que es la importante, pues nada más mencionar una cosa. Efectivamente, hoy en día matan más mujeres que hace unos años, violan más mujeres que hace unos años, golpean más mujeres que hace unos años. Sí, efectivamente. Pero ¿qué hizo las mujeres que dejaran los protocolos sociales y dijeran, basta, literal, ni una más? Se acabó. ¿Qué fue? El hecho de que lo han tratado de hacer de una manera individual y no pudieron. Cuando se dio la oportunidad de saltar y compartirlo, ese factor hizo que se compartiera, que se sintiera más empoderada. Ese es uno. Dos, ¿qué fue? A nivel cerebral. Hay una región en el cerebro que se llama giro del cíngulo, que procesa dolor, que procesa interpretación de emociones, que junto con su mayor liberación de oxitocina por parte del cerebro de las mujeres, que es un 25% más, que es cierto que son más empáticas, que es cierto que entienden mejor a un ser humano que tienen enfrente,
cuando comparten el mismo dolor, cuando comparten el mismo objetivo, se engancha más rápido un cerebro en estas condiciones. Lo que hoy vimos es una manifestación muy clara, bueno, lo que hemos visto a lo largo de estos días, es una manifestación muy clara que sus niveles de oxitocina está prácticamente compartido por un mismo detonante, que esto no se veía anteriormente. Hoy sí ya lo tienen y hoy sí se les permite, que esa es la otra situación, y lo han ganado. Y ante esta situación hay que tener mucho cuidado porque un detonante más o una agresión más puede ser todavía muchísimo más fuerte de lo que acabamos de ver como consecuencia conductual. Fíjate que yo lo que estaba viendo ese día, porque obviamente estuve pegada a la televisión viendo toda la transmisión de varios canales, ¿no? Para ver qué le daban de cómo cubrían el evento. Y yo veía y decía, ahorita, si un cuate se le ocurriera llegar y hacerse el graciosito o algo así, se le van encima. Totalmente. Se le van encima. Lo hacen polvo. Totalmente. ¿No? O un grupo de chavas que se sientan, no sé por decir algo, en el vagón de mujeres que, qué cosa tan impresionante, porque el vagón de hombres viene hasta así, y el de mujeres de verdad, ves como todo el mundo viene tranquilita, hasta con su celular, o pitándose la boca, o tranquila, ¿no? Pero en un momento de estos yo siento que muchas mujeres y alguien grita un violador o me metió la mano o algo así y se le van encima. Totalmente. Es una situación ahorita ya esperada y en el contexto fisiológico a nivel cerebral, ya el umbral de detección es muchísimo más bajo. Entonces, una amenaza, una posibilidad de tener ese riesgo, eso es lo que se ha ganado. Yo espero que eso se sepa mantener, que aprendamos de esta situación y que las poblaciones vulnerables que están en este momento aprendiendo esto, niños de entre 8 y 12 años, que están cambiando sus redes neuronales, sepan entender este proceso de que no puede seguir así, de que no se puede vivir sin frenos en una sociedad que tiene frenos, que hay que saberse limitar, que hay que saber detectar cuando yo ya estoy transgrediendo a otra persona. Ese es el punto. A esos niños hay que enseñarle que esto se puede aprender muy bien en la escuela, en la casa, a través del ejemplo. Eso es lo que nos queda a los que estamos ya ahora adultos, que estas manifestaciones, si no queremos que vuelvan a pasar, que más bien quienes estamos en el detonante sepamos interpretar esto. Y sí, tiene que pasar. Por un lado, los que ya lo hicieron, reaprender, pero los que van a aprender, dejarlo muy claro para que en su cerebro no pierda estos límites que son muy importantes para toda la vida. 8 y 14 años es fundamental que se aprendan estos límites. Yo creo que tenemos que platicar más, Eduardo, sobre esto que empezaste a decir que tiene que ver con la educación y la casa, Sí. porque a final de cuentas, pues la escuela, sí te ponen muchos límites y sí hay calificaciones de por medio, cosa que en la casa no hay, pero algo de verdad muy grave ha estado pasando dentro de las familias que después se ha reflejado en la sociedad, porque no es normal ya la violencia que estamos viviendo, el nivel de... Hartazgo. Pero espérate, el hartazgo es el que tenemos los que somos víctimas, pero... La normalización de la violencia. La normalización de la violencia. En la cotidianidad de ya no decir nada. A ver, yo no sé si a ustedes ya se les haga normal, pero a mí sigue sin entrarme en la cabeza que haya una persona que agarre una motosierra y corte en cachitos a otra persona. No, y la jamás. meta después en bolsas, ¿me entiendes? Bueno, o sea, ese tipo de cosas, o sea, es que simplemente, si nos dejas hacer Rita, una pausa, sí, claro. regresamos para que nos digas qué está pasando y si en algo podemos cooperar Sí, por dentro de supuesto. nuestro ámbito, ¿qué hacemos? Porque Totalmente. todos lo vamos a hacer, ¿vale? Ay, estamos platicando con el doctor Eduardo Calixto, que es el jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y es nuestro neurofisiólogo de confianza favorito, y él siempre nos ayuda a entender los procesos mentales que a final de cuentas tienen como resulta nuestro comportamiento Claro, y sí. después la sociedad, ¿no? O sea, y cómo impacta esto en la sociedad. Y platicábamos cómo hay dos vertientes. Una, ¿qué está pasando donde los criminales, ¿no? Ahora sí que los malos, están haciendo cosas tan espantosas que jamás nos hubiéramos imaginado? ¿Y qué está pasando también con nosotros donde estos temas es que colgaron a 18, colgaron a 52, o sea, ya es como, es una protección, pero Sí. vamos primero con la otra.
Bueno, aquí hay varios puntos que hay que mencionar, voy a tratar de ser breve. Mira, y miren, queridos amigos, el punto es, hacemos apegos patológicos en la gran mayoría de nosotros, que no nos damos cuenta que lo tenemos. ¿Qué es un apego patológico? Un apego patológico es que terminamos amando, queriendo, agradeciendo y justificando una actitud violenta. Es que me lo merezco. Es que me dijo eso porque yo hice esto. Es porque sí me engaña, sí me pega, sí me mutila, sí trata mal a mis hijos, pero yo no podría vivir sin él. O sea, estos procesos de voltear y decir, es que es un exceso de violencia lo que estás viviendo, es que es un evento de que este efecto es tan tóxico en tu vida, en el contexto de que ahora no sabes detectar. Cuando la violencia viene de otra persona y dices, no, bueno, comparando con, te das cuenta cómo primero, este es uno de los factores de querer a personas que no supimos, primero decirle para, y cuando nos los hace, decir, es suficiente. O sea, no podemos con esto. Y todos, de alguna u otra manera, lo hemos visto en casa. Siempre hay un detonante o hay alguien que no lo menciona. Pero no está en casa, está en la sociedad, es tu vecino, es el de la esquina. Y entonces aprendes a tolerar. Mira, mientras no se meta conmigo, pero sí se puede permitir que se meta con otros. Y después cuando sucede es, ¿usted lo vio, vecino? ¿Me puede usted decir que no, yo no vi nada? Porque tengo temor, porque también vivo en esta cuadra. Con todo esto, el cerebro es una máquina también de desensibilización de lo bueno y de lo malo. Cuando un estímulo es constante, dejas de apreciarlo en su magnitud. Lo bueno y lo malo, las felicidades son cortas. Y si yo te digo, es que, ¿por qué el cerebro quiere ser feliz? Porque quiere comparar esos elementos y sentirse feliz como lo fue hace años. Pero no lo puede hacer, ¿por qué? Porque si le da lo mismo, tiene que disminuir, tiene que cambiar ese proceso. Bueno, visto de esta magnitud, el cerebro, si no le cambias un estímulo, si no lo ves mayor, no pone atención. Disminuye su capacidad cognitiva y atentiva. Esto es algo delicado y grave que nos está pasando como sociedad. Cada vez que vemos la televisión y dices, bueno, pues ya empezó otra vez la noticia de que ahora ya mataron a tantos, ya tiraron tantas cabezas, tiraron 15, ¡ay, qué fuerte! Pero si mañana dicen, tiraron 10, no, antes fue 15, mira, ya estamos mejorando. Esta situación que tú dices, no puede ser que, o sea, son muertes de ser humano. ¿Cómo se desensibiliza a la población? Tiene que pasar una catástrofe más grande y después pasar cierto tiempo para volver a entrar en esta situación de sentirnos sensibilizados por esto. Contexto. En este medio, si volteamos y vemos a quienes están recibiendo esa información que es demasiado fuerte para ellos y que les dejamos abierto este proceso, que son nuestros hijos, eso es lo que nos pasó a nosotros como sociedad. Estas hijas que tú mencionaste hace unos momentos, que hace 20 años tenían 5, 7, 8, 9 años, lo vivieron. Y que hoy dicen, está en mis manos y está en la posibilidad de cambiar esto. Mamá, caramba, pudiste haberle dicho que no. Mamá, pudiste haberle cerrado la puerta. Mamá, me pudiste haber dado el ejemplo de que esto no debió haber sido así. Y hoy lo tengo. Esta posibilidad hoy la tienen en sus manos. Este es el cambio radical que ahora ellas lo tienen y lo están haciendo. Y es cierto, hoy vemos cómo el cerebro ha cambiado y ha madurado tan rápido y tan fuerte en ellas que lo único que nos da ahorita en el campo de las neurociencias es explicarlo. Pero de nuevo, no, rompamos ese circuito, digámoslo, no se quede en la cultura de ya pasó, ya no lo dije. No, dígalo. De parte a las autoridades, no se quede con ello, se va a sentir tarde o temprano bien porque tarde o temprano usted tiene la razón y se dará cuenta que hay que cortar este ritmo que el cerebro dé a ser normal, la violencia hay que romperlo en algún punto. Wow, bien, porque además me recuerda un poco, pues a final de cuentas lo que hicimos nosotras, ¿no? Sí. O sea, mamá, ¿y por qué te dejaste? Mamá, ¿y por qué aguantaste que te tratara así? ¿No? Sí. Entonces, yo ya no lo voy a permitir. En mi caso, claro, estamos hablando de pequeñas células. Ahorita ya es un celulón, es un todo. Y es un tejido que está organizado y que está funcionando en la misma dirección y que es maravilloso verlo y decir, ten cuidado porque ahora el límite no lo aprendiste allá, ahora lo vas a aprender aquí.
y ve las consecuencias que a veces pueden ser tan negativas. Cuando un cerebro que sigue siendo tóxico y sigue siendo detonante de tantas malas noticias, no va a cambiar hasta que le digas basta. Y este es uno de los elementos que ha hecho reflexionar a más de uno para pensarlo 2 o 3 veces y decir, hoy no lo voy a hacer. Ahora, mi pregunta un poco contrastante. Ante todos estos movimientos, efectivamente las mujeres están muy unidas, las mujeres están luchando por ellas mismas y por los derechos de sus iguales. Pero la pregunta aquí es, ¿qué pasa en la cabeza ahora de los hombres con respecto a todo esto? ¿Tienen miedo? ¿Tienen dudas? ¿Comienzan a analizar? ¿O simplemente dicen, ah? Lo dijiste al revés. Empiezan a llamarle la atención. Algunos empiezan a tratar de hacer un análisis de lo que está pasando, pero la gran mayoría desestima este factor, lo reprueba. Y te lo puedo decir abiertamente. En términos generales, un varón, el 75% de los varones, no se cree parte del problema, no se cree involucrado en el problema. Aunque tarde o temprano lo haya hecho, él dice, yo no hice eso, yo las trato bien, es más, me subo al metro y mejor me volteo. No, date cuenta que la gran mayoría, el hecho de haber visto que él había otro que estaba haciéndolo y que él pudo haber parado, es parte del problema. Esta es una circunstancia que sí nos está entendiendo, que nos está afectando y que eras parte del problema en el momento en que que le permitiste y le dices, eso no se hace. Y te estás metiendo con alguien que aunque no sea de mi familia, eso no se hace. Claro. No. Esta situación, hoy, la gran mayoría de esos hombres dicen, pues yo no lo he hecho. Y como yo no lo he hecho, no soy parte de ese problema. La gran mayoría no se siente involucrado. Y los que lograron hacer algo, yo te diría, Paco, y con muchísimo, de verdad, con muchísimo cuidado lo digo, no tienen miedo, no se sienten con miedo, que ese es el punto. Deberíamos empezar a reflexionar cuál es el factor que sí debería hacerlos, cuando los tomen y digan, usted hizo esto, y presentándole las pruebas, porque de otra manera son individuos que se desensibilizan tanto que dicen, pues yo no tengo por qué tendría que tenerlo. A ver, una persona como la que estás planteando ahorita, que no tiene miedo, lo hizo, lo seguiría haciendo sí. si pudiera estar afuera o lo que sea. ¿Qué crees que lo pudiera detener? Vamos a pensar, la cárcel, vamos a suponer, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que ese cerebro se reeduque y se convierta entonces en una persona de bien? Sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. El problema es que no lo hacemos. Y es que no hay leyes, no está el marco legal para decirle, usted, además de que ya lo caché, ya le comprobamos el delito, esta es la solución desde el punto de vista biológico-social para que disminuya ese factor y no lo vuelva a hacer. Esta es la parte que no tenemos conservada. Hoy, amenazar no está considerado como un riesgo, como un pleito para que te diga, no la vuelvas a amenazar desde el punto de vista legal. O sea, sin ese marco, por más que estemos analizando, la gente dice, yo puedo seguirte amenazando. Y esa amenaza te va a generar un cambio conductual muy importante. En términos generales, todos estos procesos es no solamente qué es lo que podemos hacer, sino el marco legal no está hecho. Y ahí es donde los especialistas, donde la gente que pueda cambiar este marco legal, tendría que estarlo trabajando. Esa es la parte que adolece esta parte. Sin embargo, la otra es, estoy convencido que la regué. La verdad, sí, me metí al metro y me fui tocándolas, la golpeé, sí la golpeé. ¿Pero por qué lo hace? Ok, ya el hecho de que lo haga, ¿por qué? Porque es una proyección, porque la gran mayoría de ellos tuvieron una madre que fue permisiva, porque no le enseñó, porque en su casa le dijeron que las mujeres valían menos, porque le dijeron, al niño no levanta el plato, el niño no tiende la cama, el niño no barre, hazlo tu hija. Ahí empiezan todos estos procesos de translocación y decir, yo valgo más que ella. De toda la sociedad, de todos los juegos, él es el que parece que siempre va a tener la razón, porque siempre llegaba el papá y le pegaba en la mesa y con un azote todo el mundo se callaba, porque ahí empezó el problema y lo entendió. Todo este factor, cuando ahora yo soy adulto y digo, esto es lo que me hizo, y a mí me enseñó a hacer esto mal, y hoy me ha ido mal, y hoy estoy en la cárcel, o me van a amenazar, o me van a emplazar para que me metan, y ya no haga mi vida, en ese momento digo, me arrepiento. 40% de los factores dicen,
sí voy a cambiar, pero necesita primero una terapia, necesita una supervisión y necesita poco a poco la reintegración. Esto no lo hemos hecho y estamos muy lejos de hacerlo. Pero primero, entonces, les tenemos que enseñar en dónde los especialistas tenemos que bajar y decir, aquí, y lo tienen que reprender. Y por lo menos durante 28 días, empezar a aprender a qué, nuevos elementos, nueva indicación, y hacer de tal magnitud que este proceso se modifique poco a poco. No esperemos que pase de un día para otro, pero nos interesa que quienes ya están en ese proceso aprendan y reaprendan este evento. Pero Eduardo, hay casos y son muy sonados los casos donde evidentemente lo acusan de violación, lo Sí. meten a la cárcel Sí. y manda amenazas. Cuando salga Así es. te voy a volver a violar. ¿Y qué crees? Entonces estamos hablando de una psicopatía, de un individuo que definitivamente desde el principio nos mostró. ¿Y qué crees? No lo vimos. Y entonces volteas y dices, es que terminó matándola. Es que no la mató, pero la mandó al hospital. Es que la mutiló desde el punto de vista psicológico. Sí, porque viviste con un psicópata que vive con el exceso de reconocimiento, con una incapacidad de reconocer sus errores. Estos individuos nunca van a reconocer que están efectuando un error. Nunca. Wow. Vamos a una pausa. Nos robamos al doctor Calixto. Es que tenemos que entender lo que está pasando para poder entre todos hallar una solución. Porque no podemos seguir diciendo, a ver, gobierno, a ver cuándo haces algo. Somos todos, absolutamente todos. Regresamos. Ay, Paco. Es que, o sea, estamos tratando de hallarle la cuadratura al círculo. Yo sé que todo el mundo lo trata de hacer, pero no cualquiera tiene al doctor Eduardo Calixto, jefe de neurobiología del Instituto Nacional Ramón de la Fuente, aquí para hablar de lo que sucede a nivel cerebral y de por qué entonces hacemos lo que hacemos, actuamos como actuamos. Vámonos otra vez con... Sí. Pues, vámonos con los malandros, ¿no? Sí. Vámonos con los malosos, vámonos con los malos, que además les encanta que les digan así. Ellos Sí. mismos se autonombran la Sí. maña, es que yo soy Como que les da malandro, yo soy poder. la maña, claro. Sí. Porque les gusta andar asustando a la gente. Claro. Les gusta que en el barrio la gente les tema, tema. ¿no? Sí. ¿Por qué? Aquí hay un proceso de necesidad en el cual uno de los factores que genera placer es tener control de las cosas. Esto independientemente si somos buenos o malos, entre más control que tengas sobre tu alrededor, te sientes más tranquilo y disfrutas más. Por eso la gran mayoría de nosotros y la invitación es que si tú te sientes mal, hay un momento en que estás con mucha ansiedad y mucha angustia, busca qué es lo que te hace sentir y qué es lo que puedes controlar. ¿Qué controlas? Mi espacio físico, puedo respirar, puedo tomar esta pluma y este lápiz, voy a empezar a escribir algo. Tienes que tener elementos para control. El cerebro, entre más control tiene, disfruta más. Este es uno de los procesos que ahora, superlativo, estos individuos cuando sienten que controlan la voluntad de otros, las conductas de otros, el mensaje está muy claro. Eso genera poder y el poder sí cambia. En este punto, conexiones neuronales y la neuroquímica del cerebro. A ver, cuando nosotros éramos niños, ¿no? Sí. Cuando éramos niños, Sí. respetábamos mucho a nuestros papás. Sí. Y hasta miedo les teníamos a nuestros papás. Porque ya sabíamos ¿Qué hay de ti? que si no te comías tu comida, o sea, había espacios donde podías hacer un drama, Sí. es que ay, no me quieres, Sí. ¿no? Pero en general sabías que las calificaciones, ¿no? Tus cuadernos, Sí. tu ropa, tu cuarto, o sea, había tu cama. Levantar la voz. No hacerte pipí en Sí, los calzones, o sea, sí, no sí, sé, sí. ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, y sí. respetar a tus padres, si tu Sí. papá te decía no, era no, punto. Sí. Entonces empezamos a aflojarnos y empezamos a darles chance a los hijos de que hicieran lo que quisieran. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Para que continúes con esa idea. Porque el mensaje es que yo no quiero hacer lo mismo Claro, que me hicieron a mí. porque yo le tenía miedo a mi papá, yo no quiero que me tengan miedo a mí. Pero eso está trastocado porque de alguna manera el proceso de mantener control de la situación y límites, eso permitía que un niño lo entienda hasta dónde puede llegar. Pero nos hemos ido del otro lado. Somos permisivos y como muestra de amor pensamos que puede hacer lo que él quiera. Y no nos damos cuenta que ese desenfreno, o sea, literal, hace que se vuelvan tiranos desde la propia casa, desde edades muy tempranas. El de, oye, es que ¿por qué no le dices que tienda su cama? Es mediodía.
¿me puedes decir? Y llega la visita y todo, pero es que es fin de semana, es que toda la semana, es que ni en la semana lo hace, es media semana, es fin de semana, y se lo puedes decir. Desde empezar con eso, y el objetivo cumplido es entender que el límite se puede llevar. Y si a un adolescente lo involucras de una manera objetiva, lo que se espera de ti es esto. Es que no lo nos hace. no nos queremos pelear con ellos, así como, ay, si ahorita le digo, me va a Acéptame, armar un quiéreme, drama, claro. mejor no, ya, No. que haga lo que quiera. Y el mensaje es el contrario. Si tú sigues haciendo así, lo estás haciendo caprichudo, lo estás haciendo sin límites y estás creyendo que es la mejor educación con tanto amor, que lo que nos pasa es que cuando lo metes en un sitio donde el factor social está aprendiendo, se hace más violento. Los estudios sociológicos lo han dicho. Cuando hay migraciones de poblaciones, por ejemplo, de Michoacán a Chicago, y llegan a Chicago, se comportan violentos. Están cometiendo los mismos errores de violencia de Michoacán, pero ahora en Chicago. ¿Por qué? Porque todas las poblaciones que migran, y lo estamos viendo con las personas que vienen a nuestro país, cuando no entiende cómo se norma la sociedad, cuáles son las reglas, se comportan más violentos. Y tú volteas y ves la televisión en las noticias y tú ves que se comportan tan mal, dices, oiga, este ya debería haber sido a su casa, porque no entiende las reglas nuevas. Esto nos debe de quedar muy claro cómo el cerebro para adaptarse necesita tiempo. Y por eso cuando ya las migraciones llevan cierto tiempo empiezan a comportarse mejor y a normarse mejor. Si esto yo lo entiendo, puedo decirle a mi hijo, eso no se hace, hijo. Ya lo hiciste, ok, no lo vuelvas a hacer. A ver, Ya lo volviste a hacer, ahora sí hay un castigo. eso en el entendido de que hubiera una familia donde la madre y el padre aman a sus hijos. Y no quiero decir que algunos padres y madres no amen a sus hijos, pero igual y tienen muchos, igual y tienen problemas sí. más importantes en la cabeza, Lo acabas de igual decir. y no querían tenerlo Sí. realmente y pues ya se me chisporroteó y ahora ya no sé Aquí qué está. hacer. Sí. Esos niños a lo mejor crecieron más así de, hazte lo que quieras. No Sí. te quieres levantar, no te levantes. Un Te modelo la vas a pasar en la calle, pásatela. Estamos viviendo un modelo socioeconómico en donde antes el papá salía, él proveía y las mamás cuidaban. Y ahora tiene que salir la mamá. Y entonces los lineamientos los ponen otras personas que no son los padres. Y entonces crecen con eso y vienen con un sentimiento de culpa terrible los papás. ¿Sabes qué? Es que como no te cuido, ¿cómo te voy a llamar la atención? No, ten. Y es más, en mi culpabilidad es darte o donarte lo que yo no tuve. Y ese argumento está trastocando a que esta población, de muchos, no estoy diciendo que de todos, se entienda o se dimensione la valoración de muchas cosas, incluyendo los valores humanos, incluyendo los límites que debemos de tener. Y este factor lo hemos aprendido tan mal que hoy en cualquier lado somos incapaces de tolerar al otro, de ponernos en los zapatos del otro. No estoy tampoco diciendo que todos seamos así, pero desafortunadamente hoy nos expresamos de una manera que de los de 50 y 40 volteamos y decimos, oye, antes nos daban el asiento o le daban el asiento a las señoras y ahora ellos dicen que todos somos iguales a todos. Y en ese contexto se malentendió ese proceso. ¿Por qué no le podemos dar y ceder? ¿Por qué no puedes pasar tú primero? ¿Por qué siempre me tengo que estar vangloriando de que te gané el lugar y de que eres un individuo débil y que los viejos no saben y que se deberían de ir? Todo este proceso es porque no lo aprendieron en el momento crítico. Y estamos en este momento en un hervidero en donde más nos conviene entenderlo y los que deberíamos reorganizar ideas, aceptarlo y platicarlo en casa. Este es un factor que se debe de tomar todos los días en casa y decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos en esta parte, vamos a tratar de mejorarlo. Bueno, ¿por qué ante esta situación, ante este nuevo esquema socioeconómico, familiar y social, por qué sí hay personas que sí están conectadas en el límite? ¿Por qué sí hay hombres que le dicen, y lo voy a decir burdamente, que le dicen a las mujeres, ¿sabes qué, güey? Yo voy contigo y yo te apoyo. Y si hay que luchar, yo lucho contigo. Porque si te golpean a ti, golpean a mi mamá, a mi hermana y a mi hija. Sí. ¿Por qué sí hay hombres así? ¿Por qué? Porque aprendimos en algún momento de esa parte, lo hemos valorado, que somos los menos, pero que esto muestra que sí podemos llevarlo, que sí podemos comportarnos, que somos seres sociales y que lo aprendimos en una etapa crítica y que hoy somos los que contrastan con estos individuos que se salen. Sí hay personas que lo aprendieron, sí hay personas que cambiaron y modificaron su cerebro en el momento que deben de hacerlo. Ok, a ver, doctor, entonces,
en este momento, creo que todos estamos aterrados realmente. Sí. O sea, estamos aterrados, estamos tristes, estamos Sí. sorprendidos. No podemos creer dónde estamos viviendo y todo lo que nos está pasando. Ok, muchas personas tienen en este momento hijos chicos o hijos regulares de tamaño Adolescentes. o nietos. ¿Qué podemos hacer para revertir este horror y que ellos traigan otra onda? Sí. Cuando yo regresé a México me decían, ¿a qué te regresas a tu país? Desde entonces, hace 15 años. Yo decía, porque mi país tiene solución. Y la solución está en las personas que piensan, que están en las escuelas, están en las universidades. Y yo lo sigo apoyando y lo sigo diciendo. Son las personas que van a cambiar esto. Entre más capacitación, entre más entendimiento de esta circunstancia, es regresar y revertirlo y decirle, no lo hagas. Este es el primer punto. Es dónde están las poblaciones vulnerables. Y hoy lo sabemos. No podemos decir en dónde se va a dar un delito, pero sí sabemos qué población es la que está haciéndolo. Entonces hay que ir por ellos. El gobierno ha tratado de decirlo. Es que no se trata de reprimir, se trata de explicar, pero todavía más, se trata de capacitar a quienes tienen que ir a hacer eso. Y esa capacitación es lo que nos está fallando. Es hablarle a los papás, hasta dónde está permitido. No permitan las cosas que no quieren que hagan en casa. Y háganlo con el ejemplo, porque es muy bonito decir, ya ves, eso se hace. Sí, papá, pero tú mientes. Sí, papá, pero tú le pegas a mi mamá. Sí, papá, pero tú la engañas. Tú ¿Sí? robas, papá. Tú tú eres robas, corrupto, papá. tú sobornas, papá. ¿Sabes qué, papá? Yo sé que, es más, el vecino lo hace. Yo entiendo que muchos a veces tenemos miedo de decir y de justificar por qué lo hacen ciertas personas, incluyendo la familia, incluyendo los vecinos, o siendo testigos de este proceso. El primer paso pasa, y debe de suceder, en denunciar. Segundo, sentirnos con la capacidad de que tenemos y podemos romper esto de una manera muy contundente. Y tercero, capacitarnos a todos. Ese es el factor, capacitarnos. Uy, doctor Calixto, en este año escolar se retoma una materia Sí. que se perdió durante décadas, que es el civismo, Sí. ¿no? Yo insisto en que no es que nuestras generaciones fueran mejores o lo que fuera, pero simplemente lo que es un hecho es que nos enseñaron a cultivar el respeto por las demás personas, por los mayores, ¿no? Y mucho este tema de lo que se conoce como los buenos modales, que a final de cuentas es, ¿por qué voy a comer así que me estés Sí. viendo aquí si te va a dar asco ver la bola de comida? O sea, esos pequeños detalles, a final de cuentas se van juntando y hacen los grandes detalles. Una solución o parte de la solución puede ser eso, o sea, el tener el civismo. Maravilloso. ¿No? Claro, también teníamos otra cosa que a mí no me gustaba, pero acepto que la teníamos, que era la religión. A final de cuentas, casi todos éramos católicos, íbamos a la iglesia aunque no quisiéramos a misa todos los domingos, nos aguantábamos el sermón y sabíamos que no debes de matar, no debes de robar, no debes de desear a la Y que al mujer final del ajena. día, quien tenía otra religión diferente a la católica, es que son esos. Sí, exacto. A mí no me gustaría regresar a la época en la que la religión te marcaba lo que tenías que hacer o no. Pero si no es la religión, tienen que ser los papás. O Sí. sea, tienen que ser los papás en el entendido de lo que es el bien y el mal. Tome este bastión, tome esta responsabilidad, papá, usted que me escucha, mamá, porque a veces dice, es que no está, tómela quien la deba de tomar, dé el ejemplo y por favor, capacítense más. ¿Qué significa? Lean, denuncien, y llamen a sus hijos de una manera muy específica. Te quiero, mi amor, pero eso no se hace. Sí, como te quiero, cuido que no te conviertas en un horror. Así es. Ay, doctor Calixto, mira que nos has dejado así, pero creo que es una conversación que nos han removido por dentro y nos va a servir mucho a todos. Muchas gracias. Un honor, muchas gracias a usted.